Es gratificante para mí poder hablarles hoy de Misión Médica, así que bienvenidos y gracias por escucharme. Bien, Misión Médica inicia como el estudio de los casos donde se evidenciaba violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra del personal de la salud y las instituciones sanitarias. Allí, en el contexto del conflicto armado y de la delincuencia común, se empezó a ver la necesidad de identificar cada persona afectada y finalmente cómo podía protegerse y prevenirse esa violencia con el pasar del tiempo. Entonces empezó a connotar a todo lo que es el personal de salud como un sujeto de derechos, como una posible víctima. Entonces, allí comienza toda la relación también de lo que es la Ley 100 de 1993, que como ustedes saben y muchos lo critican, pues es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es el pilar. Entonces allí está todo comprendido como la base de cómo funciona nuestro sistema, qué es la salud, cómo se debe atender, quiénes son los sujetos de protección y demás. La misión médica es esencial allí porque es el personal de salud, es decir, es el personal que permite que cada persona se materialice, se aterrice, se reciba su salud. Sin ellos no existiría, probablemente exista la Ley 100, pero no existiría todo lo que conocemos como salud. El concepto de misión médica es el que ustedes ven en pantalla. Lo pueden encontrar en la resolución 4481-2012, que es la resolución mediante la cual se establece el emblema de misión médica en Colombia, las reglas para su uso y su divulgación. La definición comprende el quién, cuándo, cómo y dónde, ¿cierto? Allí pueden encontrar qué son las personas, los bienes, tanto materiales como inmateriales, los insumos y las herramientas. El cuándo. Bueno, esta es la pregunta más importante. Esto ocurre en contextos de violencia, pero hay dos tipos de violencia, la violencia armada y la violencia, llamémosle común o civil. La violencia armada es aquella que se origina en el conflicto armado, mientras que la violencia civil y común es aquella que se origina conforme a la dinámica de la sociedad. Imaginémonos un escenario donde en una protesta es herida una persona de la misión médica porque está transitando por la calle o es apedreada una ambulancia como ocurrió en el año 2020 en la ciudad de Bogotá. En ese sentido es importante volver a la definición. Tenemos ya a quién protege y cuándo lo protege, en qué contexto. Sin embargo, hay algo esencial que es el cómo y el qué protege, ¿cierto? El cómo y el qué protege son las preguntas que también son básicas para entender misión médica. El cómo es a través de un conjunto de instituciones a nivel país, nacionales e internacionales, que se reúnen mensualmente para analizar los diferentes casos que son reportados. Allí se generan medidas de protección y conforme a la normativa que ahorita someramente les diré, podemos generar acciones de prevención y de protección frente a cada uno de los casos informados a nosotros como ministerio. En este orden de ideas es esencial decir el qué se protege. El qué se protege es una sola cosa, es la prestación de servicios de salud, porque es lo esencial, lo único y lo principal. Si bien el ser humano es lo más importante dentro de toda esta cadena de hechos y de normas, lo importante es la prestación de servicios de salud, porque se basa en algo muy especial, que es el derecho fundamental a la salud, que como ustedes lo saben, y según la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015, es un derecho fundamental, es decir, nos corresponde a todos por el simple hecho de ser humanos, además que está hace muchísimos años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o Carta de Derechos Humanos. En su artículo 25 define que el bienestar y la salud son un derecho de cualquier ser humano. Así las cosas, el derecho a la salud se convierte en un derecho humano y a su vez pues un derecho fundamental, por lo que todos debemos protegerlo y también obtenerlo. Pero para lograr esto hay que crear dinámicas que lo permitan y más en países como aquellos que se ven tan afectados por la violencia armada. Continuando, vamos a ver cómo es el emblema de misión médica, dónde está estipulado y cuál es su grafismo. El emblema de misión médica es este que ven acá. Está conformado por 5 cuadrados blancos, un círculo color azul rey, fondo en rectángulo color rojo y las palabras misión médica. ¿Por qué están sin tilde? No es una falta de ortografía o fallamos al hacerlo. Esto es para mayor identificación a nivel internacional. Es importante tener en cuenta que este emblema no solo lo usamos en Colombia los colombianos, sino que también puede ser usado por personal médico extranjero como organizaciones de Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, etc.
También es importante anotar que esto se llama tarjeta de identificación. Esto está estipulado aquí en el manual de misión médica. Este manual está establecido en la resolución 4481-2012, es su anexo técnico y aquí está definido todo lo que les he venido comentando, qué es la misión médica, desde cuándo comenzamos el trabajo, las órbitas normativas que protege y a la vez que cubre. Acá tenemos en su página 23 el grafismo, es decir, los colores, su identificación y las proporciones recomendadas para que ustedes lo puedan usar en gorras, en chalecos o en estos medios. Es importante tener en cuenta que el emblema se solicita a la entidad territorial. ¿Pero qué es la entidad territorial? Es la Secretaría de Salud o aquella entidad competente que administra los servicios de salud en un territorio determinado. También para concretar el tema del contexto es importante conocer las cifras. En cuanto a números, tenemos un poco más de 320 casos reportados para la vigencia 2020, la cifra históricamente más alta que ha habido en Colombia. Esto es terrible y es alarmante. Así que hacemos una invitación a todos ustedes, los que ven este video y lo replican, para que todos seamos sujetos de prevención y protección para la misión médica. ¿Por qué aumentó? Es importante conocer las causas. La primera, la más importante, la que tiene un poco más del 48% de peso en esa valoración de cifras, es el tema del COVID. Toda esta discriminación, estigmatización y vulneración de derechos se empezaron a originar con la pandemia. No es la única causa, pero sí es una de las más relevantes dentro de la cuantificación. Otro elemento importante, nuestra cultura. Lastimosamente tenemos todo lo bueno del mundo, pero también tenemos algunos elementos que corregir. Así que esta violencia armada, tanto de las zonas de conflicto como de la violencia urbana y rural que se suscita por la delincuencia común, afecta también a la misión médica como un componente adicional de la sociedad. En este orden de ideas es importante reconocer que estas causas impactan ineludiblemente y por tanto debemos empezar a actuar cada vez más todos los sujetos. Ustedes, aquellos que me ven, es importante que reconozcan toda la doctrina de misión médica y su historia. En este orden de ideas los invito a reconocer las normas que permiten la protección. La prevención la hacemos principalmente las instituciones que conformamos la Mesa Nacional de Misión Médica, que es una institución que no está dentro de ninguna norma, pero que por voluntad y por obligación de otras directivas del gobierno nacional, año tras año revisa todos los casos y genera recomendaciones de gestión y seguridad y además producimos un conjunto de campañas que permiten el reconocimiento de la misión médica a partir de educación, de comunicación del riesgo y finalmente pues evaluación y educación pues general para este tema. Ahora bien, volviendo a la normativa, es importante reconocer primero la resolución 4481-2012 como norma que prima en la prevención y protección, porque es allí donde está establecido todas las normas del emblema. Pero esta está supeditada por dos sombrillas grandes que dependen del contexto previsto en la definición. La primera sombrilla son los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Esa sombrilla cubre todo lo que se llaman incidentes, que son todas las acciones u omisiones contra la misión médica que generan su afectación por fuera del conflicto armado. Aquí no analizamos sujetos, pasivos o activos, contexto de conflicto armado, no tenemos nada que ver allá. Esos son los incidentes. El otro paraguas o sombrilla de protección es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es ese conjunto de normas que nos permite disminuir los efectos negativos que genera la guerra. ¿Sí? Con esto intentamos paliar, intentamos salvaguardar todos aquellos bienes, personas, instituciones que permiten en una sociedad sobrevivir durante y después del conflicto. En este orden de ideas, en este paraguas, están las infracciones. Las infracciones son todas aquellas acciones u omisiones cometidas por actores del conflicto contra la misión médica y que generan una afectación. Bien, como les comenté, las infracciones e incidentes son los tipos de eventos que atentan contra la misión médica. Rápidamente les recuerdo, infracción, conflicto armado, relaciónenlo con ello. Mientras que incidentes es toda la delincuencia y violencia común. Así las cosas, tenemos que para antes de la época de los 2000, pues con toda la dinámica del conflicto armado, teníamos que el conflicto armado era lo que más generaba afectaciones a la sociedad, entre ellas pues la misión médica. Teníamos entonces antes más infracciones, mientras que menos incidentes. Esto empezó a cambiar con la dinámica del narcotráfico y bueno, todas las diferentes causas exógenas de violencia que hay en Colombia.
En este orden de ideas, los incidentes hoy por hoy priman sobre las infracciones, pero no por ello hemos dejado de tenerlas, ya que el conflicto armado se ha reencrudecido, inclusive después del proceso de paz. Aproximadamente tenemos al día de hoy 82% de incidentes en contraste a un 18% de infracciones. A continuación verán en pantalla una tabla o cuadro donde podrán ver por departamento cuál ha sido su afectación y su tipología finalmente, además del tipo de personal afectado entre todo este conjunto de incidentes e infracciones a la fecha. Así que concluimos este apartado con estas normas principales. Recapitulando, tenemos todas las normas de derecho internacional y de los derechos humanos, tenemos cortes que nos pueden llegar a proteger como la Corte de la Haya, ¿cierto? Tribunales internacionales, y de este lado, tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente aterrizamos acá con nuestra Constitución, la Resolución 4481-2012 que incluye el manual que ahorita vieron, y finalmente pues temas laborales, penales y civiles. Hola a todo el mundo, mi nombre es Omar Ahmed Abenza y soy el responsable de programas para Oriente Medio y Latinoamérica de Geneva Call en inglés, el llamamiento de Ginebra en español. Vamos a hablar sobre la importancia de la protección de la misión médica, uno de los temas principales dentro de la misión del llamamiento de Ginebra, que trata de mantener y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario en lugares en conflicto, sobre todo por parte de los grupos armados. Bien, en este primer vídeo os voy a hablar de lo que se entiende como la naturaleza de la misión médica. Además, os hablaré del funcionamiento de la misión médica y al mismo tiempo os hablaré de la importancia que tiene proteger la misión médica. La misión médica trata de la necesidad de asistir a la población que esté en necesidades de recibir salud. Sobre todo cuando nos encontramos en un lugar de conflicto, como ocurre en muchas zonas en Colombia, el derecho a la salud y el acceso a la salud se trata de un derecho que está regulado por el derecho internacional humanitario, derecho que regula los conflictos. Y en este sentido tenemos que garantizar que la salud sea accesible, sea de calidad y sea inclusiva. Bien, en paralelo, normalmente creo que es bien sabido que la salud es un derecho humano, es un derecho universal. Por tanto, partimos de la base de que por defecto haya o no haya conflicto, todo ser humano debería tener acceso a la salud. Bien, pues este derecho se convierte en un derecho mucho más importante cuando nos encontramos dentro de un conflicto armado, como son los lugares donde trabajamos con el llamamiento de Ginebra. Cuando hablo de la importancia del derecho a la salud como parte del derecho internacional humanitario, hablo también de la importancia a poder asistir a todo el mundo, a poder proteger a la gente que busca y que recibe salud, pero también a aquellos que la ofrecen y las estructuras dentro de las que se ofrece la salud. Y al mismo tiempo es importante que haya un respeto a dos principios esenciales dentro del derecho internacional humanitario, que serían el principio de distinción y el principio de proporcionalidad. En este sentido, el principio de distinción habla de lo importante que es distinguir a la hora de atacar un objetivo militar. Es importantísimo distinguir lo que se trata una infraestructura o un personal médico, una infraestructura civil o médica y un personal médico o civil, con respecto a lo que serían objetivos militares. Muy a menudo o casi, yo diría, recientemente hemos visto en muchas ocasiones infraestructuras civiles o sobre todo infraestructuras médicas que han sido atacadas deliberadamente como un objetivo militar. Bien, pues es importante mantener esa independencia y esa distinción de lo que es un objetivo militar contra un objetivo civil y que pertenece a la misión médica, ¿no? Luego el otro principio del que os he hablado es el principio de proporcionalidad, ¿no? Es decir, si existe un ataque militar cuyo objetivo es muy importante para uno de los dos bandos, el daño que se va a causar para conseguir atacar a este objetivo militar tiene que ser menor que el daño colateral
que va a producirse por haber atacado a este objetivo militar. Entonces, la proporción del daño efectuado al objetivo militar con respecto al daño efectuado a una infraestructura civil o a civiles, o concretamente a una misión médica, ha de ser proporcionado. Hablemos entonces, una vez definida la naturaleza de la misión médica, sobre todo dentro de un cuadro legal, hablemos de cómo funciona la misión médica. Les voy a hablar de cómo funciona la misión médica desde un punto de vista humanitario, obviamente, ¿no? El Llamamiento de Ginebra es una organización internacional humanitaria y, por tanto, a la hora de trabajar se enmarca dentro de lo que son los estándares de una operación humanitaria. Se trata en general de organizaciones de carácter internacional que despliegan una misión en un lugar en conflicto para ofrecer asistencia a la población y garantizar la protección de la población que se encuentra atrapada dentro de un conflicto. Como toda organización, el Llamamiento de Ginebra despliega a sus empleados en un contexto en conflicto, recluta también a empleados en ese contexto y a partir de ahí comienza a trabajar. Las organizaciones que trabajan en materia de asistencia médica funcionan de la misma manera. El Llamamiento de Ginebra se dedica más al componente de protección, es decir, se dedica a hacer incidencia política con grupos armados, con autoridades o con líderes locales y comunitarios para darle valor y para reforzar la importancia del marco legal dentro del cual se lleva a cabo el conflicto, ¿no? Entonces, no es una organización humanitaria clásica de asistencia, pero sí acompaña a aquellas que dan la asistencia médica, ¿no? El tipo de respuesta o el tipo de misión médica generalmente ocurre en lugares en conflicto, pero obviamente también puede ocurrir en lugares donde existe únicamente una marginalidad de un grupo determinado de personas y, por tanto, hay una violación de los derechos humanos, pero no debido a una crisis política y no necesariamente un conflicto, o puede deberse también a una situación de catástrofe natural donde no hay una violación deliberada del derecho de las personas, sino que puede ser una violación por defecto, es decir, una falta de capacidad de las autoridades para ofrecer esos servicios básicos de salud. En este caso, se despliega una misión médica. En general, la misión médica va a funcionar con fondos privados y fondos estatales. La gran mayoría de organizaciones trabajan con fondos estatales. Es el caso del Llamamiento de Ginebra, que recibe fondos de varios estados que tienen dentro de sus estrategias de acción humanitaria y de política exterior el respeto y la puesta en valor del derecho internacional humanitario. En esta línea, estos fondos permiten la contratación de personal, tanto internacional como nacional, y tenemos, como decía antes, hay un gran grueso del personal de una misión médica que obviamente es personal sanitario o parasanitario, enfermeros, médicos, encargados de laboratorio, conductores de ambulancia y toda la serie de profesiones que vienen ligadas a lo que sería una respuesta médica en una situación de emergencia. Y por otro lado tenemos también todo lo que es el personal de representación, de coordinación, que acompaña y protege, enmarca lo que es la misión médica, ¿no? La duración de una misión médica puede variar. Tendríamos intervenciones médicas que van a ser cortas, como puede ser el caso de una intervención ligada a unas inundaciones o a un terremoto, o pueden ser intervenciones de duración larga, como pueden ser intervenciones en conflictos que llevan 20 o 30 años aconteciendo. Normalmente la misión médica no solo consta de un actor, son varios actores, nacionales o internacionales, encargados de ofrecer esta asistencia médica o bien de garantizar la protección de la misión médica y del personal. Y por lo general hay mecanismos de coordinación entre ellos, pero también con las autoridades locales que siguen muchas veces, aunque con ciertas carencias, siguen funcionando. Hay mecanismos de coordinación que permiten que la respuesta sea coordinada. Por último, hay un componente muy importante de cómo funciona la misión médica que tiene que ver con la negociación con los actores de poder para que esa misión médica pueda llegar
Recuerden que se trata de lugares que están en un conflicto y que, por tanto, no permiten un acceso fácil a todo civil o a todo trabajador humanitario. En este caso hay una parte de negociación y una parte de ganar la aceptación de la población y ganar la aceptación de los actores de poder para que la misión médica pueda realizarse con suficiente seguridad. La gestión de riesgos, en este sentido, es un componente importante a la hora de proteger todo lo que es la misión médica y su personal. Pues les he hablado de la naturaleza de la misión médica, les he hablado de cómo funciona la misión médica. Les voy a hablar ahora, por último, de por qué es importante proteger esa misión médica. Y no solo es una cuestión legal, sino es una cuestión también ética y puede y debe ser una cuestión política. Por tanto, las razones por las que hay que mantener esa protección es porque el impacto de una falta de protección de la misión médica puede ser devastador. Tenemos muchos ejemplos en distintos conflictos donde existe personal médico que ha sido asesinado, que ha sido atacado, abusado, secuestrado, y esto pues resulta en una interrupción de servicios básicos de salud, como pueden ser dar a luz, como pueden ser vacunaciones o como pueden ser cualquier tipo de cirugía esencial. Por otro lado, es importante proteger la infraestructura, el personal, pero también el acceso a todo lo que es los servicios médicos. En fin, desarrollaremos más adelante cuáles son los ejemplos clásicos de bloqueo a un acceso. Quizás en este vídeo introductorio era importante destacar la importancia de tener una misión médica salvaguardada. Hoy vamos a hablar de la protección de la misión médica en el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el conjunto de reglas que se aplica a los conflictos armados y reconoce dos tipos de conflictos armados. En primer lugar, reconoce los conflictos armados internacionales, que son los conflictos entre dos y más estados, y los conflictos armados no internacionales, que son los conflictos entre grupos armados organizados y estados o entre grupos armados organizados entre sí. Y el derecho internacional humanitario, es importante de entender esta diferencia de conflictos, porque el derecho internacional humanitario reconoce distintas reglas para distintos tipos de conflicto. En los conflictos armados internacionales, el derecho internacional humanitario reconoce que se aplican los 4 convenios de Ginebra de 1949, el protocolo adicional 1 de 1977 y algunas reglas que se denominan reglas consuetudinarias, es decir, son reglas que surgen de la costumbre internacional. En los conflictos armados no internacionales, es decir, los conflictos armados entre grupos armados organizados y estados o entre grupos armados organizados entre sí, el conjunto de reglas que se aplica es menor en términos de números. En los conflictos armados no internacionales se aplica el artículo 3 común, es decir, un solo artículo de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 2 de 1977. Y a su vez también se aplican reglas consuetudinarias o reglas que surgen de la costumbre internacional. Vale decir que el protocolo adicional 2 tiene un ámbito de aplicación más restringido que el artículo 3 común. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el protocolo adicional 2 solamente entró en vigor a partir de 1977 y con respecto solamente a ciertos grupos, es decir, a los conflictos entre el gobierno de Colombia y ciertos grupos. El protocolo adicional 2, por ejemplo, no se aplica en los conflictos armados entre grupos armados organizados entre sí. Esto se diferencia del artículo 3 común y de las reglas consuetudinarias que sí se aplican cuando hay un conflicto armado no internacional exclusivamente entre grupos armados organizados. Las reglas de la protección, con respecto a la protección médica, de la misión médica, es importante decir que tienen con los orígenes del derecho internacional humanitario. El primer convenio de Ginebra de 1864 justamente se creó a los fines de proteger a las personas heridas y enfermas en el campo de batalla. Y pertenecen al núcleo duro del derecho internacional humanitario y hay reglas justamente con respecto a la protección de la misión médica que se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como no internacionales y en las diferentes fuentes que mencioné antes, es decir, en el artículo 3 común,
en los protocolos adicionales, en los convenios de Ginebra y a su vez en las reglas consuetudinarias. Para nombrar algunas, por ejemplo, que se aplican en los conflictos armados no internacionales. En el artículo 3 común, que se aplica a todos los conflictos armados no internacionales existentes, sea entre grupos armados organizados y estados o entre grupos armados organizados entre sí, las partes, es decir, los grupos armados organizados y los estados, tienen la obligación de asistir a las personas heridas y enfermas. Esto es una norma que está explícitamente incorporada en el artículo 3 común. A su vez, también tienen la obligación de proteger a aquellas personas que no participan en las hostilidades, que pueden ser personas que, por ejemplo, en algún momento participaban en las hostilidades, pero por encontrarse heridas ya no participan más en las hostilidades. Y es decir, como no participan más en el conflicto, deben ser protegidas y no pueden ser atacadas. A su vez, el protocolo adicional 2, que también, como bien dije, se aplica a los conflictos armados no internacionales, y las reglas del derecho internacional consuetudinario también contienen normas con respecto a la protección de la misión médica. Para nombrar algunas, por ejemplo, se protege no solamente a las personas heridas y enfermas, pero también se protege a los centros de salud, a los puestos de salud, es decir, a aquellos edificios o instalaciones que son destinadas para el tratamiento de personas heridas o enfermas. También hay normas relativas a la protección del personal de salud, es decir, de los médicos, de las médicas, de los enfermeros, de las enfermeras. Son personas que son protegidas por el derecho internacional humanitario. Y también del transporte, es decir, cuando hablamos de ambulancias. Estos transportes también son protegidos por el derecho internacional humanitario. Y es importante explicar por qué se protege a estas personas y a estos bienes. Y la razón fundamental es porque estas personas y estos bienes no contribuyen a los objetivos militares que pueda tener una de las partes. Es decir, atacar a un herido o a un enfermo o a una herida y a una persona herida o enferma o a un hospital o a un puesto de salud, no va a contribuir a la parte en cuestión que está llevando a cabo el ataque a que, digamos, a sus objetivos militares por excelencia. Es decir, no va a tener una ventaja militar por atacar a un hospital o a un centro de salud o a una ambulancia. También vale la pena mencionar que una persona que se encuentra herida o enferma y que en un momento participó en el conflicto, por estar herida o enferma, en principio se encuentra fuera de combate. Es decir, que debe ser protegida, no puede ser atacada, debe ser asistida. Obviamente hay situaciones que se denominan situaciones grises, es decir, si se encuentra una persona herida o enferma y sigue conduciendo un ataque, esa persona no pasa automáticamente a estar protegida, sino que obviamente pasa a ser parte de las hostilidades. Lo importante que quiero que se queden con este mensaje, que el derecho internacional humanitario protege diferentes cosas en el conflicto armado. Las personas heridas y enfermas están explícitamente protegidas, deben ser asistidas. A su vez, existe la protección de los bienes destinados a la protección destinados a la provisión de la misión médica, los transportes y el personal de salud, es decir, a los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras. Estas personas son personas consideradas como civiles y no deben ser atacadas, sino que deben ser protegidas. Obviamente hay diferentes obligaciones que vienen de la mano con estas protecciones. Por ejemplo, una parte del conflicto tiene que evitar colocar su base militar cerca de objetos civiles, cerca de hospitales o cerca de puestos de salud. Porque obviamente si viene la otra parte y ataca ese objetivo militar, esa base militar, puede poner en peligro el puesto de salud que estaba cerca de esta base militar. Entonces, las partes también tienen la obligación de tomar lo que se llaman como medidas de precaución, es decir, no ubicarse y no ubicar sus bases militares cerca de, obviamente, esta obligación es en general con respecto a los civiles y a los bienes civiles,
pero también obviamente con respecto a los puestos de salud y a los hospitales, es decir, una obligación de precaución pasiva de no ubicarse cerca de estos determinados bienes para no ponerlos en peligro. Y obviamente también hay otro tipo de protecciones que tienen y que son relacionadas a estas reglas de lo que se llama la conducción de hostilidades, que es que cuando una parte va a realizar un ataque a una base militar y esta base militar está cerca de un hospital o está cerca de un centro de salud, obviamente que la parte que conduce el ataque tiene que tener en cuenta es la existencia o la presencia de este puesto de salud o de este hospital al momento de realizar lo que se denomina como el análisis de proporcionalidad. Es decir, cuál es la ventaja militar y cuáles son los riesgos y las consecuencias que puede tener el ataque a ese objetivo militar y a su vez cómo esto puede afectar a ese hospital o a ese puesto de salud. Y por último, lo que quiero decir es que también, aparte del derecho internacional humanitario, existen normas del derecho internacional de los derechos humanos que se aplican fundamentalmente a la provisión de salud. Es decir, hay un derecho humano a la salud y esto existe en el derecho internacional y está regulado por diferentes tratados internacionales, que es que las personas tienen un derecho humano a la salud. Y obviamente, bueno, esta obligación corre principalmente en cuenta de los estados y es una obligación que se aplica también en tiempos de conflicto armado, por más de que pertenezca al derecho internacional de los derechos humanos. Con esto es simplemente un paneo general de las obligaciones que tienen las partes al conflicto. Les agradezco por su tiempo.